¿Te has preguntado qué es la psiquiatría? ¿Has escuchado alguna vez la subespecialidad psiquiatría de enlace? ¿Sabes cuándo acudir con un psicólogo y cuándo con un psiquiatra? El doctor Pedro Alviso nos ayudará a entenderlo mejor el día de hoy. Bienvenido al Laboratorio de Psicología, el podcast donde exploramos el laberinto de los procesos mentales, el comportamiento humano y la salud mental. Soy Juan Martín Flores, estudiante de psicología, y este es un espacio seguro donde podemos sumergirnos en el conocimiento respaldado por la ciencia y las experiencias de expertos, siempre con la mente abierta para reflexionar, ajustar nuestras ideas y corregir lo que creíamos saber. Aprendamos juntos. El día de hoy estamos con el doctor Pedro Alviso. Doctor, muchas gracias por estar en este podcast. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Con gusto aquí de estar colaborando y de participar en tu proyecto. No, al contrario, la verdad es que honestamente estoy muy agradecido por tu tiempo. No, hombre, con mucho gusto, como te digo. Pues empecemos. Platícanos un poquito de quién es Pedro Alviso. Sí, mira, yo soy médico cirujano y partero. Me gradué de aquí en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí pues hice 6 años de carrera y luego el año de servicio social. Y posteriormente hice mi servicio social en un hospital del IMSS, en la Clínica 33. Es un hospital regional de aquí de la ciudad. Ahí empecé a colaborar en donación, trasplante de órganos, un servicio social un poquito particular que era, yo no me lo esperaba, pero pues fue una experiencia bastante agradable que después influyó en mi elección de subespecialidad. Y pues bueno, ya después cambié un poquito de aires, me fui al programa de psiquiatría del Tecnológico de Monterrey. Se llama el programa multicéntrico de especialidades. Y ahí pues ya, pues mi entrenamiento fue de 4 años. El entrenamiento pues es prácticamente un poco de todo lo que tenga que ver con salud mental. El primer año es ver mucho de medicina interna, de neurología y ya propiamente psiquiatría. También pues mucho es de neurociencias, también la formación conlleva algo de psicoterapia de varias ramas. El programa en el que me involucré yo pues era tenía un enfoque muy arraigado a terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, pues nos empapamos un poquito de todo, ¿no? Porque pues también creo que eso es bastante enriquecedor. Y ya después hice una alta especialidad. No es subespecialidad porque no me dan cédula. De hecho, es un curso de un año, entonces por eso se le llama de ese tipo, o el famoso fellow. Pero pues bueno, ya es un término un poco más agringado el decir eso, ¿no? Pero sí, la alta especialidad a fin de cuentas es un programa para pues, que te especialices en algo muy particular. En este caso, yo me fui por psiquiatría de enlace. La psiquiatría de enlace, pues igual ahorita lo podemos abordar, pero pues te digo, fue ese entrenamiento en dos hospitales de aquí de la ciudad, que es el Hospital San José y el Hospital Zambrano León, que son pues del programa de, de TechSalud, ¿no? Hasta la fecha, ahorita me dedico a la consulta privada y ocasionalmente pues también acudo a interconsultas a hospitales, a domicilio y a casas de reposo, a ver a pacientes que pues por diversas condiciones o diversos motivos no pueden acudir al consultorio o incluso que tampoco se puede tener una videollamada. Una pregunta que me surge, y creo que esto es porque le tengo mucha admiración a los doctores, es ¿por qué medicina y qué es lo que te llamó la atención de psiquiatría? Es una pregunta que me han hecho mucho de por qué medicina y después también por qué psiquiatría. Te soy honesto, la verdad en la prepa yo estaba, pues, no te diría que perdido porque pues no fue así como que entrara, se tirara un dardo y cayera en medicina, ¿verdad? O sea, pero sí fue como, bueno, pues es una carrera retadora, es una carrera que da muchas bases para poder dedicarte a bastantes cosas. Vaya, la medicina sabemos que es amplísima. Primero lo vi como un reto y les soy bien honesto, yo le agarré el cariño a la carrera hasta el cuarto, quinto año. No que no me gustara o que fuera un martirio los primeros, pero fue ya hasta las áreas clínicas que me empezó a gustar. Y en las áreas clínicas, pues es cuando conoces las especialidades. Y la psiquiatría fue de las que vi que pudiera tener la oportunidad de tener un buen estilo de vida, buena calidad de vida
e influir de forma muy importante en, en la vida de los pacientes. Y sí, creo que también el perfil de los psiquiatras que conocí, que eran mis maestros, me llamó bastante la atención y fue por el lado que me fui empapando poco a poco y eventualmente pues ya me integré acá. Digo, yo respeto mucho la carrera de psiquiatría porque, creo que me la planteé ya cuando tenía 30 años. Dije: "Ah, ¿qué tal si estudio psiquiatría?". Pero luego dije: "Bueno, primero tengo que pasar por medicina y hacer los 4 años en psiquiatría". Pero luego dije: "Bueno, son 10 años más, estoy dispuesto a, hacer esos 10 años", porque no solamente es algo que me gusta, sino también ya uno ve como un poco el costo de oportunidad, ¿no? De estoy dispuesto a darle estos 10 años de mi vida o no. Y creo que ya al final dije, bueno, me gusta mucho la salud mental, entonces me voy por psicología. Entonces, ¿qué es lo que estoy estudiando en este momento? En general, ¿qué es la psiquiatría? La psiquiatría, pues es una rama, o sea, así siendo muy, muy estrictos, es una rama de la medicina interna, porque pues la medicina interna es todo lo que no se opere y todo lo que se pueda tratar con medicamentos. Vaya, siendo así muy, muy general, ¿verdad? La medicina interna es mucho más. Ahorita si me escucho un internista, pues me van a querer crucificar, ¿verdad? Pero es en resumen eso, si lo vamos desde un punto muy, esto muy práctico. Entonces, pues la psiquiatría entra ahí. Y la psiquiatría, pues bueno, además de ser esta subdivisión de la medicina interna, pues es una rama de la medicina que se encarga de los padecimientos mentales, del estudio de las funciones mentales. Antes se les llamaba funciones mentales superiores, pero realmente no hay inferiores. Entonces, pues es de las funciones mentales, del comportamiento, de las emociones. Pues bueno, de hecho, es de las últimas especialidades médicas que se terminó por dividir, porque si ves la historia de la psiquiatría, avanzaba la neurología, avanzaba la cardiología, avanzaba la nefrología, y la psiquiatría seguía siendo como, pues, es brujería, no sabemos qué, porque, pues, sabemos que algo pasa con esas personas, pero, pues, se quedó muy estancada. Entonces, es, digamos, de las más recientes, pero pues, realmente no está reciente, pero digamos que el avance es relativamente reciente, ¿no? ¿Cuál es el término correcto? ¿Enfermedad mental o cómo se clasifica antes de regarla con los conceptos? Se le puede llamar padecimientos, trastornos, enfermedades. El término correcto o el término más utilizado en psiquiatría es trastorno mental, pero también sabemos que conlleva un estigma al decir la palabra trastorno, ¿no? Pero en realidad, de nuevo, siendo muy estrictos, pues es eso, porque enfermedad se le define ya cuando hay, por ejemplo, una infección o em, un causante, cuando en psiquiatría pues son multicausales la mayoría de las cosas. Ujú. Entonces, pues sí, se les llaman trastornos mentales, padecimientos, también a veces la palabra condición se le llama, pero queriendo como maquillarlo, Ujú. pero no estaría cerrando si se le dice enfermedad o trastorno o padecimiento. Estaba haciendo un curso de psicofarmacología y había varias personas que decían: "No, ese medicamento no es para eso. Ese medicamento se receta cuando hay una condición del corazón o para otras cosas", ¿no? Y eran como un poquito renuentes hacia ese tipo de medicamentos, ¿no? O hasta que ellos mismos dicen: "No, o sea, no entiendo por qué te recetaron esto si eso no es para eso". Claro. ¿Cómo, le hace un psiquiatra para esta parte con los pacientes de que la tía, el sobrino, cualquier otra familia le va a decir: "No, oye, eso es para otra cosa"? ¿Cómo es esta interacción o cómo es esta difusión o divulgación? Sí. Creo que antes era un poco más difícil, creo que a mis maestros les tocó más difícil porque no había tanto acceso a información, pero también nosotros, nuestra generación, creo que está en otros retos, que es el sobreinformación o la desinformación, porque el acceso pues es facilísimo. Pero sí, esto que dices es frecuente, esta situación y otras de la misma índole, se le explica al paciente bajo términos científicos entendibles, ¿no? Ahorita lo que mencionas, muy fácil, o sea, te estoy dando un medicamento porque va a hacer una tarea a nivel celular o molecular que va a producir un cambio en la conducta, en la emoción, que puedas dormir bien, que estés menos ansioso a través de esto. Así como el antihipertensivo también baja tu nivel de presión arterial a través de dilatar un poquito las arterias o a través de que vayas un poco más al baño, ¿no?
Y esto ya deja un poco más tranquilo al paciente. Obviamente, si yo le dejo propranolol, ¿no? A un paciente, que es un medicamento que si tú lo buscas en Google, es un medicamento para bajar la frecuencia cardíaca, para disminuir la intensidad del latido cuando el paciente lo requiere o requiere regularlo, pero también en psiquiatría lo utilizamos para, a veces para ansiedad, para que los síntomas de la ansiedad al hablar en público o al exponer disminuyan, en estrés postraumático, también para que a nivel del sistema nervioso no haya tanta, digamos, estrés, o sea, que disminuya o se pueda controlar. Entonces, sí es un poquito peculiar esto. Y también dentro de las mismas cosas de psiquiatría, o sea, también hay un medicamento que se llama quetiapina. Si damos en dosis bajitas, funciona muy bien como hipnótico para dar sueño. En dosis medianas es muy bueno como antidepresivo y en dosis grandes es como antipsicótico para trastorno bipolar, esquizofrenia. Es ahí maniobrar esto de, oye, te dejé para insomnio y tú lo googleaste y ya crees que tienes esquizofrenia o que yo pienso que tienes trastorno bipolar, ¿verdad? ChatGPT les dijo. Me comentas que fue más difícil para tus maestros esta relación con los pacientes, pero actualmente, ¿cómo consideras que es la imagen de un psiquiatra en México? Yo creo que sí ha cambiado, sin embargo, creo que sigue estando esta imagen de el señor conservador, el doctor conservador, como más frío, más reservado, que tiene el consultorio oscuro, pues, que da miedo, ¿no? O sea, quiero creer que ya no, pero creo que sigue estando un poco de eso. Y a quienes les toca, pues, cambiar esa imagen es a nosotros, ¿no? Pero sí, la imagen del psiquiatra creo que ya hay mucha más apertura, pero todavía hay resistencia. Y los pacientes te lo dicen, tenía miedo de venir, pero ya me di cuenta que no es tan terrible. O me imaginaba, como te digo, un viejito en un diván. Y hay quien ya viene muy bien trabajado con su psicólogo o pues, particularmente gente joven, ¿no? Que te dice, no, pues porque sé que así como hay que mantener las rodillas, hay que mantener una buena salud mental, ¿no? O sea, Generalmente lo veo con mi familia porque es como, a veces hago el comentario de, ¿no has pensado en ir con el psiquiatra? Y es como, no, no estoy loco. O sea, si de por sí a los psicólogos es como, no estoy loco, a los psiquiatras es todavía como de, se imaginan que es el paso anterior a un manicomio, pero con la gente mayor, con la gente más joven, creo que podría haber otro problema que es el autodiagnóstico, ¿no? Que, no, voy a ir al psiquiatra porque tengo bipolaridad, ¿no? O voy a ir al psiquiatra porque ya tengo trastorno límite de la personalidad, ¿no? Hay un autodiagnóstico. ¿Eso crees que beneficia a la psiquiatría o la afecta? Estos autodiagnósticos que se hacen en las redes sociales, principalmente. híjole, es una muy buena pregunta porque, pues, en sí el autodiagnóstico no, pues, para nada es bueno, ¿verdad? Pero creo que se le puede ver algo bueno, el que genere una curiosidad, el que genere una inquietud, esta información, y ya que acudan. Es decir, estamos hablando de un mundo ideal, ¿no? En el que la gente que le genera esta inquietud diga: "Tengo la duda si tengo TDA o si tengo, trastorno de ansiedad, déjame acudo", ¿no? Pero creo que eso sí ha ayudado de cierta forma a que se acerquen más personas y quieran corroborar, descartar o confirmar, ¿no? Un diagnóstico. Es algo frecuente. Si ahorita que lo mencionas, digamos, los últimos 2 años he tenido muchas consultas que vienen impulsadas de ahí. Oye, vi un post de TDA y me cuadraron muchas cosas. Y a veces hay veces que sí, y hay veces que no. Le digo: "¿Sabes qué? No es TDA, es, tal vez algunos ajustes en tu estructura del día que tienes que hacer, andas ansioso y por eso no te logras concentrar", o sea, cosas de ese tipo. No quisiera decir que ayuda el el autodiagnóstico, pero creo que es algo que ha movido a que más gente se atienda. Se cree como la conversación, ¿no? O sea, y así baja un poco el estigma y pues hay gente que se podría beneficiar diciendo, bueno, igual pues voy al psiquiatra. ¿Hay algún otro reto que tú veas en este momento en la psiquiatría, en México principalmente? Y México, pues, digo, si leíste lo de la historia de psiquiatría, supiste que existía la Castañeda, este famoso manicomio. Por muchos años México se quedó muy estancado en la psiquiatría. No diría que sigue, pero siento que sí estamos atrás, que a comparación de muchos otros países, ¿no? Y sin quererlo volver un tema político ni nada, creo que es algo que se ha dejado un poquito en el tintero, muchos proyectos, muchas cosas con buenas intenciones, pero sí creo que falta porque hay varios tratamientos o varias formas de trabajar que
no han cambiado y que ya se están haciendo distintos en otros países. Por ejemplo, de los retos en psiquiatría, así puntualmente, yo lo vi en mi formación. ¿Qué pasa cuando el paciente sale del hospital a su casa? El paciente viene de un intento de suicidio, viene de un brote psicótico, viene de un episodio de manía y lo mandas a su casa. Obviamente lo citas para darle seguimiento y todo, pero del hospital a la casa es una brecha enorme. Y no hablando de distancia, hablando de la necesidad de atención que requiere. Es decir, el hospital de día, los seguimientos por parte de trabajo social, la concientización a la familia de la red de apoyo. Justo, sí, o sea, ¿cómo lo vas a reintegrar la chavita, el chavito de prepa que tuvo un intento? ¿Cómo le hacemos para que se reincorpore el semestre? ¿Esto qué dices? ¿No? ¿Qué van a decir los compañeros? O si se enteraron, no se deben enterar, los maestros, todo esto. O sea, creo que se hace falta mucho trabajo en tanto prevención y tratamientos terciarios, así se le llama, ¿no? O sea, ¿qué pasa después del trancazo, ¿no? También, pues el estigma sigue siendo algo porque, por ejemplo, hay tratamientos como la terapia electroconvulsiva, que son tratamientos sumamente eficaces que en otros países el paciente llega en la mañana y para mediodía ya se fue con su tratamiento, o sea, con su sesión de terapia electroconvulsiva y uno piensa aquí que el paciente va a convulsionar y estás con los cables de la batería, ¿no? Esto también tiene que ver con temas institucionales que pues den presupuesto, den entrenamientos para esto, los hospitales de día, de corta estancia, inclusión de psiquiatría en hospitales generales, que digo, ahorita podemos platicar de eso, que es todo un tema, pero pues es raro, por ejemplo, que en un hospital del IMSS, del ISSSTE, o sea, sí hay, ¿verdad? Pero es raro que se les solicite que vayan a ver al paciente después de un infarto, a la mamá posparto con una depresión o con una psicosis. O sea, falta mucho tanto en tema institucional como en los mismos médicos. Creo que, digo, va avanzando, pero sí es de los retos que hay ahorita, de los que te puedo decir que más presentes. En cuestión a el género, ¿cuáles son las diferencias en acercarse al psiquiatra? ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí hay. Vaya, es muy variable cómo se presenta. O sea, hay muchas formas, dividiéndolo así por género, pero queriéndolo, por ejemplo, el hombre cuando se deprime, a veces presenta síntomas distintos. El hombre a veces va más por irritabilidad, va porque no puede dormir, va porque anda con un humor un poco más complicado y no reconoce así tan fácil el que está triste o el que se le dificulta hacer las cosas. Hay ocasiones que sí, digo, no quiero generalizar, pero ahorita que mencionas como, bueno, algunas diferencias, y en cambio las mujeres a veces es un poco más es más fácil que reconozcan sus emociones, entonces a veces la consulta es mucho más fluida, más fácil, las condiciones o los trastornos que se generan son distintos, entonces también los motivos de consulta son distintos. Por ejemplo, temas endocrinos, temas autoinmunes y temas psiquiátricos son más frecuentes en mujeres que en hombres, por estadística. Entonces también es mucho más común que veamos mujeres en la consulta, aunado a que por tema estadístico y también por el tema de estigma, ¿no? A veces también un poco más de apertura con ellas. También, por ejemplo, en la etapa perimenopáusica es una edad frecuente en la que las mujeres tengan temas de ansiedad, depresión, entonces también llega a ser así el abordaje, los motivos de consulta, por así decirlos. Y sí, son los que se me vienen a la mente ahorita. Hay una pregunta que le he querido hacer a todos los psiquiatras que conozco, que es, ¿qué piensan de los psicólogos? ¿Tú cómo ves a la psicología en diferencia a la psiquiatría y dónde se separan, pero también dónde se unen? Creo que fueron varias preguntas en una sola, ¿no? Ah, sí, pero creo que se puede resumir o intentar resumir en pues los conceptos que yo tengo de eso, ¿no? Sí, o sea, mi perspectiva de la psicología, pues es que es una profesión que va muy de la mano de la psiquiatría. Es una profesión que se complementa con la psiquiatría, se trabaja en conjunto, pero a su vez también es distinta. O sea, porque hay quien tiene esta idea de que, bueno, pues el psiquiatra es el psicólogo que medica o la diferencia es que es doctor. Bueno, pero ¿qué implica que sea doctor, no? Creo que mi opinión o mi perspectiva de la psicología es que, pues, tiene un enfoque más en la conducta, en el pensamiento, en aspectos de terapia, cuando está relacionado con psiquiatría. Pero también si ves la carrera de psicología es amplísima y se pueden dedicar a otras cosas que no sea atender pacientes de psiquiatría, ¿verdad? Entonces, creo que es creo que la otra profesión con la que más trabajo, o sea, trabajo con otros colegas médicos, pero
te estoy planteando mi caso, ¿verdad? Pero creo que se replica en muchos otros psiquiatras. La mayoría de los pacientes que nos llegan con nosotros es referido de otros psicólogos, porque es cuando mejor le va al paciente, cuando se trabaja en mancuerna, cuando hay, digamos, este canal de comunicación para, oye, yo no estoy viendo estas cosas, tú sí las ves, ayúdame a entender eh, por qué fisiológicamente el paciente está durmiendo tanto cuando estamos ideando un plan, una estrategia para que esté más activo. Oye, pues es que hay que esperar al antidepresivo a que lo active, ¿no? Cosas de este tipo son las que terminan de complementar. Pero sí, o sea, creo que las diferencias son meramente eso, es una formación muy distinta, como lo decías ahorita al inicio, ¿no? Del podcast, es una formación muy distinta, tiene un enfoque muy distinto, pero creo que al final del camino se terminan entrelazando bastante, o sea, ya a la hora de tratar a un paciente, pues es algo que hay demasiadas similitudes, ¿no? O sea, tienen que compartir muchos valores, la empatía, el respeto, esta paciencia, el saber tratar a otro ser humano, o sea, son de las cosas que creo que sí hay mucha similitud. Vaya, creo que aplica también para un abogado o un contador, ¿verdad? Pero creo que ya hablando de cómo nosotros, cómo alguien viene a buscar ayuda y cómo nosotros se la podemos brindar, es una forma, creo que muy similar, o sea, por eso también el paciente se confunde, ¿no? De que este, oye, y aquí te debo platicar estas cosas, o aquí solo te hablo de medicamentos. Y sí, no, pues lo encaminas, ¿verdad? Pero la sensación o el tipo de ayuda que brindamos, pues sí es muy similar. Y no lo digas solo porque estoy estudiando psicología, puede ser completamente honesto. Si una persona está indecisa sobre si ir con un psicólogo o un psiquiatra, ¿qué es lo que yo debo preguntarme o qué es lo que esa persona debe preguntarse para saber con quién ir? Ujú. Yo lo que respondo siempre es, un buen psicólogo que vea necesario referirte al psiquiatra, lo va a hacer. Y viceversa, un buen psiquiatra que vea que necesitas un psicólogo, te va a referir. Pero creo que sí es importante hacerte estas preguntas porque a lo mejor no siempre te toca un buen psicólogo o psiquiatra. Pero de entrada también es eso, ¿no? No es así como que ya entré a un proceso y ya me fregué y ahora termino con el psicólogo y ahora me quedo con el psiquiatra. No. O sea, sí, parte de nuestro trabajo es poder canalizar al paciente. Pero, ¿cuáles serían algunos puntos a considerar? Pues yo creo que sería sobre la funcionalidad o qué tanto está repercutiendo el problema que tenga en mi calidad de vida, en mi funcionalidad. Es decir, sí, ya veo que es demasiada la tristeza que tengo y no es algo temporal. Sí, ya veo que es algo, un cansancio excesivo que no me permite trabajar, que no me permite estudiar. Es decir, que está afectando varias esferas de mi vida, la parte social, física, familiar, pareja, hedónica, todo esto. Creo que sí pudiéramos pensar en una condición un poco más médica. También cuando hay síntomas físicos, ¿no? O sea, si bien sabemos que está correlacionado el cuerpo y el cerebro, pero cuando estos síntomas físicos ya están siendo muy constantes, es decir, tengo taquicardia cada que voy a salir de mi casa, pues sí, tal vez tendremos que pensar más en el aspecto médico, muy sintomático, creo que es la palabra, ¿no? Cuando hay más síntomas, creo que sí hay que acudir. Y no por decir que cuando es leve es con psicólogo, cuando es grave es con psiquiatras. Mencionas que un buen psiquiatra va a referir con un psicólogo y un buen psicólogo va a referir con un psiquiatra, ¿no? ¿Tú ves en esta colaboración con demás psiquiatras que esto sucede o que a veces son un poco reacios a trabajar con un psicólogo? Creo que, pues, están los 2 escenarios, ¿no? Cada vez hay más apertura a colaborar en conjunto. Puedo hablar que en mi formación, y creo que en los últimos años también viene pasando de que ya es algo que se da por default, ¿no? O sea, se da por sentado el hecho que va a ser una colaboración en conjunto. Pero sí creo que años atrás sí había más resistencia a suena feo, pero hasta así he escuchado que se expresan, a compartir el paciente, ¿no? O sentir que, yo puedo hacer todo el proceso, todo el trabajo, y yo la juego de médico, psiquiatra, terapeuta familiar, endocrinólogo, casi, ¿no? O sea, sí ha habido un poco de eso, pero creo que cada vez es menos. Y la evidencia científica nos lo dice, o sea, el paciente al que mejor le va es el que lleva el tratamiento en conjunto, este famoso tratamiento multidisciplinario que se menciona mucho en todo, pero pues se menciona mucho porque sí funciona. Entonces, pues sí, definitivamente. Me llama mucho la atención cuál es la forma de pensar de un psiquiatra hacia la psicología y viceversa.
En psiquiatría, ¿cómo o cómo se define? No sé si hay alguna diferencia, ¿cómo se define la salud mental? La salud mental, bueno, está la de la OMS, que habla sobre este equilibrio, estabilidad mental, estabilidad física, bienestar emocional, pero creo que no hay una definición única, sería difícil poderla definir. No es nada más la ausencia de enfermedad, porque el término médico también antes era el de salud, o sea, la definición de salud era la ausencia de enfermedad, luego dejó de serla, obviamente, porque pues hay mucho más allá de nada más no estar enfermo. Pero creo que lo puedo hilar un poco con lo que te decía hace ratito, ¿no? De la calidad de vida, la funcionalidad. Creo que son parámetros creo que bastante válidos como para poder considerar en la salud mental. Pero sí, o sea, creo que es un equilibrio entre una buena funcionalidad, una buena calidad de vida, que implica pues la red de apoyo, las redes sociales, y el bienestar físico, claro, ¿no? ¿Qué es la psiquiatría de enlace? Leí un poco sobre eso, pero, yo no soy el experto, entonces mejor te dejo a ti. Sí, mira, la psiquiatría de enlace es una rama de la psiquiatría que, como el nombre lo dice, se trata de enlazar la psiquiatría con los otros servicios de salud, es decir, con las otras especialidades. Entonces, es el psiquiatra, o somos los psiquiatras, que nos dedicamos a entender los síntomas psiquiátricos en pacientes con enfermedades médicas. Siempre uso ejemplos porque es mucho más fácil de entender así. Es el paciente que tuvo un infarto y posterior a esto desarrolló ansiedad. Entonces, no me dedico nada más a atender la ansiedad. Tengo que entender también cómo, desde el punto de vista cardiovascular, puede influir a nivel mental y que el paciente tenga ansiedad. Entonces, tengo que aprender de cardiología, obviamente no ser cardiólogo, pero sí aprender de cardiología y cómo un infarto, la fisiopatología, es decir, todos los procesos moleculares, celulares de un infarto pueden repercutir en la ansiedad de mi paciente. Es ese proceso, es el interactuar con otros especialistas, con el cardiólogo, el gastroenterólogo, el cirujano, es trabajo de hospital, o digo, también lo vemos en consulta, pero también en mucho de hospital, ir a visitar al paciente en cama, ir a ver al paciente en terapia intensiva, en urgencias, y te digo, hacer todo este análisis, este estudio de, bueno, viene por una condición médica, pero está presentando sintomatología psiquiátrica. O incluso viceversa, o sea, que estén pensando en que es algo médico, pero sea algo psiquiátrico, que es lo que también a veces no, nos toca, ¿no? También una parte importante de la psiquiatría de enlace es el paciente de trasplantes. En los últimos años se ha ido formalizando cada vez más que los comités de trasplante tengan un psiquiatra en el equipo que se dedique a hacer valoraciones antes, durante y después del trasplante para que el paciente esté listo para recibirlo o para donarlo, que se pueda asegurar o que se pueda dar el cuidado para que el paciente no rechace el órgano, es decir, que tenga una buena adherencia, que si hay temas familiares, si hay temas personales, se puedan corregir y que eso no influya, además de los medicamentos, de la parte biológica, ¿no? Em, También otra de las tareas de la psiquiatría de enlace es el trabajo con personal de hospital, es decir, si hay burnout, si hay conflictos interpersonal, si hay problemas en dinámicas, también ahí puede fungir. Es menos frecuente, pero sí también se puede hacer. El tratamiento en pacientes en terapia intensiva, por ejemplo, pacientes con delirium, con estados confusionales, también es frecuente que se atienda así. Ahí, perdón. Y es eso, ¿no? Te digo, creo que es la relación entre la medicina como más aguda, más pura y la interacción con la psiquiatría. ¿Qué te motivó a estudiar todavía después de haber estudiado medicina, luego psiquiatría? ¿Qué te llevó a esa parte a esa otra parte de especialización? Sí. ¿Por qué? Sí, no creas, yo también, los primeros días que entré a la alta, dije: "Ah, ya quería descansar y aquí ando otra vez siendo residente". Pero no me arrepiento para nada, fue un gran año y me ha servido bastante. Creo que en la práctica me ha ayudado bastante. Y bueno, ¿y por qué lo estudié? Por quieras o no, va un poquito de la mano del comentario que te hice hace rato de que la psiquiatría se ha alejado un poco, bueno, se atrasó un poco en la medicina. Se le está intentando alcanzar y eventualmente lo va a hacer. Creo que ya estamos en un muy buen momento de la psiquiatría, pero me quedaba esta sensación de que faltaba un enfoque más médico en el abordaje de mis pacientes. Es decir, yo veía de repente como algunos colegas en pacientes de hospital traían un tema de ansiedad, un tema depresivo,
y se daba por hecho que era porque traía broncas en la casa o porque había tenido Ujú. una situación muy complicada o porque toda su familia había tenido lo mismo y no se terminaba de abordar al paciente. A abordar me refiero a estudiar, de analizar y de repente era bien, no padre, ¿verdad? Pero era bien interesante como, oye, pues es que resulta que trae una enfermedad médica, trae un hipotiroidismo, trae una resistencia a la insulina, que corrigiéndolo le fue muy bien al paciente. Sí, sí tal vez necesitaba su tratamiento con un antidepresivo y llevar su psicoterapia, pero iba a ser un elemento que si no lo detectábamos, si no pensábamos en él, no se iba a terminar de corregir, ¿no? Entonces, ese enfoque médico, pensar desde la parte más biológica, me gustaba mucho. Entonces terminó siendo pues algo que me motivó a estudiar. Y hasta la fecha, o sea, es un enfoque que tengo con mis pacientes. Hay a quien le parece raro que les pide estudios de laboratorio, que les tome la presión en el consultorio, que si de repente dicen, es que desde niño traigo este piquete aquí en el pecho, pues que les diga, a ver, tal vez no es ansiedad, ¿no? Y auscultarlos, escuchar el corazón, que dices, no dejas de ser doctor, o sea, a veces, y es algo que pasaba, que al psiquiatra se le olvidaba y no sé, era como un especialista ente raro, pero creo que la base de mi formación al menos me quedó muy arraigada, que tiene que ser un enfoque muy, muy médico. Como lo veo y me puedes corregir, es como, bueno, primero estudias medicina para saber cómo funciona el cuerpo, luego ya haces psiquiatría, te especializas en eso y con la psiquiatría de enlace vuelves a enlazar la medicina junto con la psiquiatría para darle un sentido psiquiátrico, pero sigue siendo médico. Creo que es una buena forma de verlo y te diría un poquito más ya con otras especialidades, porque también al especializarte mucho en algo, pues tal vez olvidas un poco del resto, ¿no? Entonces creo que sí, del enfoque es enlatarte con el nefrólogo, con el endocrinólogo, con el, no sé, el especialista que quieras, ¿no? De hecho, te puedo decir que muchos de mis pacientes vienen del endocrino, del reumatólogo, del nefrólogo, justamente por esa dinámica que se genera cuando uno estudia esto, ¿no? Y que, a ver, no es excluyente, porque pues no es como que los pacientes que vean otros psiquiatras no tengan enfermedades médicas, ¿verdad? Pero es algo que yo quise complementar y es lo que me gusta en mi práctica. Con esto vuelvo un poquito a mi historia de cuando estaba en mi disyuntiva si volver a estudiar medicina y luego psiquiatría, pero hay algo que de verdad no me gusta, que es la parte de cirugía, la parte que tiene que ver con inyecciones, la parte que tiene que ver con si hay una herida o si hay que entrar al quirófano o si hay que atender un parto. Y esta era como la parte que más me hacía un poco de ruido, porque digo, una cosa es antes de estudiarlo y una cosa es que ya cuando lo estudias, ¿no? Vas teniendo una relación totalmente diferente. ¿Tú consideras que es importante aprender sobre cirugía? Estaría súper padre que pudiera estudiar medicina encaminado a psiquiatría, pero sin tener que pasar por algunas materias. ¿Lo ves eso posible o Mm, no? Creo que sí es posible, no sé, es que, por ejemplo, yo no me veo atendiendo un parto, nunca. Digo, sí, si se presenta, pues ni modo, ¿verdad? Pero es algo que en mi formación tuve que aprender, ¿no? Y en el entrenamiento ahí estaba recibiendo bebés y nunca me vi haciéndolo. Entonces, sí, creo que pudiera ser de ese conocimiento que si vas muy encaminado, pudiera omitirse. Sin embargo, creo que sí hay cosas que necesitamos saber y no nada más en teoría, sino también en práctica, ¿no? O sea, sí saber cómo es la apendicectomía, ¿no? O sea, saber de que si llegas con un paciente que tienes antecedentes, saber qué fue. Tal vez sí habría alguna forma de reducir un foco, compactarla un poco, porque sí, son un chorro de años. Te digo, o sea, terminamos siendo adolescentes hasta los 30 por la formación, pero híjole, no sé. Creo que sí se podría hacer algún ajuste, pero no del todo. O sea, así como tal cual, brincarse la formación de cirugía, tu rotación por cirugía, híjole, creo que no. Creo que sí es importante. A pesar de que nunca en la vida vayas a suturar o abrir un cuerpo, creo que sí toca un poco en la formación. Y sí, o sea, creo que también hay que estar abiertos a ajustes en los programas, porque eso sí también, las cosas cambian, hay que ser dinámicos, hay que ser flexibles. Entonces creo que sí, sí, sí
Sí, sí ha habido, de hecho. O sea, creo que a mí me tocaban programas distintos que los Ok. de mis maestros, entonces tal vez eventualmente. En el corto Ah, tiempo me bueno, voy olvidando de que eso va a suceder. dale. ¿Cómo tú ves la salud mental en este proceso para convertirse en médico y luego psiquiatra? O sea, pero la salud mental de quien elige ese camino. Ujú, de quién está en ese camino, porque, por ejemplo, la presión, de ciertas circunstancias para hacer el ENAM, de que tienen que sus resultados importan mucho si van a entrar o no, hasta de la misma rotación, cómo son tratados, las guardias, las posguardias de que son excesivamente largas, bueno, por lo menos yo las considero así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, jornadas largas, sí, sí, es un poco matado todo esto. Se habla de que el médico tiene un perfil masoquista. Hay que tener un poquito de eso, pero también un poco narciso. Se dice que ahorita que hablamos de cirugía, ¿no? Para tener el valor de querer abrirle la panza a alguien, sí tienes que ser un poquito medio narciso. Pero bueno, no me quiero desviar, ¿no? O sea, ya hablando de la salud mental de quien hace esto, pues te encuentras de todo, ¿no? O sea, también creo que podemos hablar de cómo está el estudiante y cómo está el residente y qué perfil tiene, ¿no? O sea, como el estudiante, empezamos a estudiar a los 17, 18 y terminamos a los 24, 25 la carrera de medicina. Entonces te puedo decir que es un periodo de maduración en el que estás muy perdido de repente, en el que estás viviendo cosas nuevas, pues como cualquier universitario, ¿no? Entonces está curioso luego que se espere de ti que ya tienes que curar a un paciente o salvarlo en la sala de urgencias, ¿no? Entonces es un periodo de maduración en ese sentido un poco impactante para que ya después entres a la especialidad. Y creo que ahí sí pues ya influye mucho el perfil que traes, ¿no? Siempre se dice que el psiquiatra es el que tiene que estar más loco que el paciente o que es medio brujo, muy analítico, no sé, se dicen mil cosas, ¿no? Pero te puedo decir que hay psiquiatras súper tranquilos, que ahí sí me voy a morder la lengua, o sea, porque te digo, no parecen psiquiatras, porque pues también traemos esta idea de que el psiquiatra es de cierta forma, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que te puedo decir que es un ambiente tranquilo, bastante ameno. Si es cansado, si de repente las guardias terminan de quemar a alguien, el burnout también pasa en psiquiatría. Afortunadamente en mi sede no pasó, pero también hay sedes donde sé que hay bullying, sé que hay que explotan los residentes, pero bueno, esto ya es tema institucional, México, etcétera, ¿no? Creo que la salud mental de un psiquiatra o de alguien que estudia psiquiatría puede verse afectada como la de cualquier otro estudiante. Te diría que tal vez se atiende más porque, pues, lo conoce, a eso se dedica, y sí, tantito más, pero también conoces luego los casos de quien trae su ansiedad o su depresión y no se atiende, ¿verdad? O sea, creo que termina resumiéndose en que, pues, somos humanos y tenemos las mismas broncas que cualquier otra persona, ¿no? Te puedo decir que sí hay un poquito más de apertura y nos atendemos más, claro. Hablando de eso, a los psiquiatras, digo, al menos aquí en los programas de la ciudad, y creo que es algo generalizado en el país, se les sugiere o se les invita, por no decir que se les obliga casi casi, a llevar psicoterapia en su propio proceso, ¿no? O sea, durante la residencia y también siempre he sugerido llevar una psicoterapia ya en la práctica profesional, cosa que también es suma bastante, ¿no? A la práctica y a la formación. ¿Crees que eso también podría aplicarse a los que estudian medicina? El llevar psicoterapia. Ujú. Sí, claro, creo que sería algo bastante, benéfico para un estudiante de medicina, particularmente, te iba a decir en la segunda mitad de la carrera, pero no, o sea, también desde el inicio, o sea, desde el inicio pensando en un tema vocacional, reafirmar eso, si es para mí o qué traigo yo desde la prepa pensando en que, pues, ahora en la carrera va a ser distinto ese impacto, esa adaptación, y la segunda mitad, que es la parte clínica, pues, cómo lidiar o cómo son mis reacciones, ¿no? Ante un paciente que fallece, ante ya ver un paciente muy, muy grave, recibir un bebé, o sea, sí, definitivamente creo que hay muchos aristas en por qué sí, más que el por qué no, ¿verdad? De hecho, no veo ningún motivo por qué no de que llevara a terapia un estudiante. Bueno, pues si es así, habría trabajo para mí en el futuro. Claro. He hablado con muchos psicólogos sobre cómo ellos, porque la percepción del psicólogo también es como, me va a psicoanalizar o,
en cuanto saben que es psicólogo, hasta se hacen un poquito para atrás o sea, se sienten como si estuvieran desnudos de su mente o algo así. Hasta a mí me llegó a pasar cuando era más joven. ¿Esto también le pasa a los psiquiatras? ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Cómo lo afrontas? Sí, sí pasa. Pasa tanto en el sentido, en la parte social y esto que dices de vas a una reunión y te presentas, soy psiquiatra y, ay, me vas a psicoanalizar. Lo que yo siempre les digo, pues, si me pagas, claro. O sea, dándoles a entender digo, no para que me paguen, ¿verdad? Sino dándoles a entender de, no estoy trabajando, ¿no? O sea, no, me dedico a esto, pero no es algo que haga fuera del consultorio. De entrada, porque es una agresión el ponerte a analizar a alguien fuera del contexto terapéutico. Y segundo, porque pues también somos personas que no están trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Creo que se basa mucho en humanizar al médico o al terapeuta, en el caso de los psicólogos. ¿Humanizarlo en qué sentido? Pasa más con los pacientes, ¿no? De, oye, pues que de repente al paciente como que se le olvida que tú vas al súper o que puedes ir a un restaurante o así, y luego te los topas y digo, si te saludan, les devuelves el saludo, si te voltean la cara, pues no los buscas tú tampoco, ¿verdad? Pero creo que eso es importante, que te humanicen en el sentido de que, pues, es que también hago mis cosas diarias, hago mis cosas como cualquier otro ser humano, también me equivoco. Entonces, no estoy en el papel, digamos, de tu médico o de tu terapeuta todo el tiempo, más que cuando estamos en las cuatro paredes. Vaya, es como yo lo manejo, creo que se podría resumir en eso, ¿no? En buscar humanizar o buscar normalizar cosas que por definición son normales, ¿no? Que tal vez a veces no las contemplan. ¿Y con tu familia y amigos se puede separar esta parte de ser psiquiatra y ser amigo? Va contigo un amigo y te empieza a contar sus cosas y, oye, pienso que tengo esto, esto, esto. ¿Se puede separar? ¿No se puede separar? ¿Tú cómo lo manejas? Yo creo que es difícil separarlo porque, o sea, no conviene ver a un amigo, a un familiar, esto por muchos motivos, por temas de ética, por temas de profesionalismo, no conviene. Sí, claro, hay quien se acerca y dice, bueno, pues tú es que tú tienes esta formación, tal vez me puedas orientar. Y hay quien sí busca una solución, resolver algo, y hay quien busca nada más como que los oriente, que los canalice, ¿no? Y cuando buscan resolverlo, les digo, sí, sí se puede resolver, pero tal vez conmigo no, y te canalizo con quién, ¿no? Desde el aspecto médico, tal vez cuando es algo muy puntual, de que hoy estoy teniendo un problema para dormir, ¿sabes qué? Te puedo sugerir esto, recomendar esto, pero como quieras, síguete atendiendo con este colega, ¿no? Aunque sea un problema muy puntual de estoy batallando para dormir, ¿no? Creo que ahí sí podemos ser un poquito más flexibles, pero ahorita que dices de cuando alguien llega y se quiere, bueno, no exponerte, quiere exponer su problema o lo que sea, sí hay que poner esa línea porque es incómodo. Yo sé que la otra persona busca ayuda y busca apoyo y justamente se busca dárselo, pero tal vez no de la manera que él o ella lo buscaba, ¿no? Pero sí, respondiéndote, creo que sí hay que pintar esa línea porque, no sé, eh, puede repercutir en otros aspectos ya familiares, sociales, que no conviene. Como psiquiatra, ¿qué recomendaciones harías en general? Yo sé que vives en Monterrey, sé que quizás tu contexto sea muy diferente a Guadalajara o a Ciudad de México o a Mérida, que hace mucho calor, por cierto, no vayas a Mérida. Pero ¿qué recomendaciones dentro de el tipo de persona, el tipo de padecimientos que llegan a tu consulta o que tú has visto que en México se presentan, tienes para las personas que nos escuchan? Es interesante porque, pues sí, tal vez no hay una sola recomendación o unas recomendaciones que le funcionen a todos. En la psiquiatría de los últimos años se ha hecho mucho énfasis en el estilo de vida y cómo puede repercutir en la salud mental. Suena muy trillado, suena muy repetitivo de haz ejercicio, come bien y duerme bien y vas a estar saludable, ¿verdad? Pero sí, ya viendo el porqué o de dónde viene la recomendación, tiene mucho sentido. Y sí, o sea, creo que podría ser repetitivo en eso. En la parte, tal vez, primero la parte física, que es, te digo, el ejercicio suele ser muy benéfico en temas de prevención de enfermedades, la alimentación, dieta mediterránea, algunas de las dietas que se han puesto de moda o han salido últimamente, también pues les va muy bien a los pacientes, pero también ya pensando en cosas que ellos pueden hacer como que no se contemplan siempre, es decir, la parte social, uno pensaría, bueno, pues es que es normal salir con amigos, es natural. No, hay gente que a veces sí se aliena un poco, o sea, que se resguarda un poco y termina afectando la salud mental. Pandemia, no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, cómo afectó el aislamiento los últimos años
y cómo repercutió en nuestra salud mental. Entonces, fue de las cosas que dejó entrever la necesidad, ¿no? Del contacto humano. Y a veces te digo, se puede dar por sentado, se puede dar por default de que no, pues voy a salir con mis amigos. Bueno, hay quien a veces no es tan social y no lo procura tanto y termina estando afectado, cuando a veces es algo que no vemos. La red de apoyo, estas redes sociales, y me refiero a redes sociales que uno va tejiendo, no necesariamente Twitter e Instagram. Eso creo que también que a veces no lo tomamos en cuenta. Obviamente, un proceso terapéutico siempre es benéfico. No necesitamos esperarnos a que tengamos sintomatología grave o que ya haya afectado nuestra calidad de vida. Si alguien tiene tengo esta inquietud de trabajar la relación con mi mamá, con mi papá, timidez, pues acudir con un psicólogo y revisarlo, ¿no? O sea, para que no, después no se convierta en algún otro problema, un tema de irritabilidad, un tema de humor. O sea, creo que son cosas que a veces no hacemos, el acudir preventivamente o profilácticamente a acercarnos con alguien en salud mental. ¿Qué es profilácticamente? O sea, preventivamente. ¿Algo que te gustaría agregar o hay algún tema que no hayamos tocado que para ti sea importante? No, creo que, digo, ahorita repasando todo lo que hablamos, creo que hablamos de bastantes cosas. Espero haber cubierto la mayoría de los puntos que tenías contemplados. Pero no, o sea, la verdad es que creo que platicamos bastante bien de salud mental en general, estas como inquietudes, tal vez un poquito del perfil que traigo yo, por ejemplo, de psiquiatría de enlace, pero también que creo que para quien lo escuche que pueda darse una empapada de un poquito de todo, ¿no? Una pequeña introducción. Y por último, esta pregunta siempre me gusta agregarla. ¿Cuál ha sido el peor y el mejor consejo que has recibido en tu vida profesional? Sí, yo creo que es que peor consejo tal vez no lo traigo en mente. Digo, tú puedes decir que tuve malos maestros, malos residentes mayores que yo y así. En psiquiatría no tanto, ¿eh? En psiquiatría creo que sí tuve muy buenos maestros. Habrá quienes sean mejor que otros, pero creo que en la carrera es donde más sí te das cuenta, tal vez por dónde no te quieres ir, ¿verdad? A veces, tal vez eso influye mucho. Pero así como el peor consejo, no sé, no lo traigo en mente ahorita, pero te puedo decir que de los mejores consejos, una tutora mía durante la residencia, cuando hablábamos sobre ya graduarme, me dijo que era importante pues mantener un buen estilo de vida, una buena organización tanto de tu dinero, de tus tiempos, que disfrutes lo que haces. Y algo que el médico que se dedica a la priva, a la práctica privada suele hacer es preocuparse mucho por el dinero. Entonces me dice, hay muchos que ven al paciente con un signo de dinero aquí encima o que le ponen un precio y que ahí se pierde mucho de la humanidad. O sea, a veces lo damos por hecho, pero cuando ya sales y quieres a captar pacientes, quieres ponerte a trabajar, es algo que olvidamos. Y es algo que a veces cuando un paciente me pide que no tiene el recurso o que no están las posibilidades o que está batallando en general, creo que es algo que sí me ha ayudado bastante a mantenerme en la línea para ayudar y no dejar de atender a un paciente por esos motivos, ¿verdad? Creo que va un poco más de la mano de esto que a veces el médico olvida de humanizar, ahora sí, al paciente. Entonces, creo que es de las cosas que más me ha ayudado. Doctor Pedro, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que aprendí mucho, disfruté mucho esta charla y de nuevo te agradezco que te hayas dado este tiempo. Un psiquiatra está siempre muy ocupado, pero de verdad me siento muy agradecido de que te hayas tomado este tiempo conmigo y para realizar este proyecto. No, hombre, con mucho gusto, Juan. Yo también me divertí, estuvo muy entretenida la plática, también la disfruté. Entonces, cuenta conmigo si posteriormente quieres volver a hablar de algún otro tema. Yo con gusto de colaborar y participar aquí en tu proyecto. Muchas gracias.